Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Cuando hablamos de plagio en el ámbito académico y científico, debemos tener en cuenta muchos factores que no son solamente el uso fraudulento de la creación intelectual de otro o aprovecharnos de ello en nuestro propio beneficio. En el proceso de investigación científica hay elementos que debemos cuidar para evitar que podamos incurrir, y muchas veces de forma inconsciente, en una situación de plagio. Por eso es necesario conocer qué herramientas hay que usar o conviene usar en función de la etapa de investigación en la que nos encontramos. Los medios que usamos o los medios que hay para luchar contra el plagio en su mayoría están orientados a ofrecer transparencia en lo que hacemos. Se basan en la transparencia. La idea de ciencia abierta no se limita únicamente a conseguir que todos podamos consultar de forma libre y gratuita los resultados de investigación. Consiste también en que podamos acceder a las diferentes fases que componen una investigación y que todo esté disponible en la medida de lo posible para que lo consulten los usuarios y la comunidad científica. Por lo tanto, la transparencia metodológica no es únicamente un requisito esperable en el ámbito de la ciencia abierta, sino también es una forma de ofrecer garantías respecto al plagio. Existen algunas herramientas que ya forman parte del uso colectivo y cada vez se hacen más populares. Bien es cierto que algunas están vinculadas a metodologías de investigación específicas y su conocimiento puede ser relevante en el desarrollo de una investigación científica o de un proyecto académico. El preregistro es una forma de ofrecer esa transparencia de la que hablábamos anteriormente. Realmente esta opción lo que hace es aportar más credibilidad a los resultados de investigación que luego se obtendrán en el artículo final, o se expondrán más bien en el artículo final, ya que lo que busca es que el autor o autores muestren a través precisamente de este preregistro qué hipótesis plantean y qué plan de trabajo tiene pensado desarrollar para llegar a esa confirmación o refutación de su hipótesis. El preregistro también tiene como objetivo eliminar los posibles sesgos de confirmación en los que se podrán incurrir cuando se hace una investigación. En algunas publicaciones se verá cómo se vincula precisamente este preregistro con un mayor índice de evidencia científica, que es lo que nos garantiza una ausencia de sesgo de investigación. El preregistro se recomienda realizarlo antes de que el autor o autores comiencen a recopilar datos. Y por otro lado, es una forma de dejar constancia de la idea que vas a desarrollar. Es decir, establecer como propia una idea y poder reclamar la autoría intelectual sobre un planteamiento idea. Actualmente el preregistro no podría utilizarse como una baza para defender la autoría, pero sí muestra el camino de transparencia del que hablamos, donde vía constatación en una plataforma, el autor ha volcado unos datos o una hoja de ruta que sirve de respaldo a su trabajo. Otro punto interesante de este preregistro es el de reducir los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando se hace un preregistro debemos distinguir dos tipos o dos procesos de investigación: la investigación de carácter exploratorio y la investigación de carácter
confirmatorio. En ambos casos, la clave del preregistro está en los datos que vamos a utilizar y en el trabajo estadístico que requiere. Por lo tanto, la clave está en el respaldo que esos datos ofrecen para la evidencia científica y para la novedad investigadora. Por lo tanto, volvemos otra vez al concepto de transparencia. En una investigación exploratoria, lo que hacemos es realizar una búsqueda de cuestiones o áreas infrainvestigadas que puedan generar una hipótesis sobre la que trabajar. En la investigación confirmatoria, lo que hacemos es una labor de confirmación, como su nombre indica. Realizamos el testeo de lo que hemos planteado como algo posible. Por lo tanto, la idea conceptual del preregistro tiene uno de los apoyos en que la evolución de la ciencia o de los avances científicos se basa en generar hipótesis sobre una observación previa y posteriormente confirmar esa hipótesis a través de nuevas observaciones. Esto debe tener un reflejo también en el trabajo práctico, no solo quedarnos en el ámbito conceptual, de forma que haya una constatación documentada de qué datos se han usado en la predicción y qué datos han sido necesarios en la confirmación. Esto crearía una especie de serie documentada de todas las fases por las que ha pasado un proceso de investigación. Por lo tanto, se definirían los objetivos de investigación y su plan de trabajo antes de que tengamos resultados. El preregistro sería básicamente una hoja de ruta. En algunas publicaciones se comienza ya a considerar este preregistro como una de las formas para luchar contra el plagio y la baja calidad en los resultados de investigación. Veréis cómo algunos consideran que las propias editoriales científicas deberían establecer como obligatorio el preregistro de los resultados que valoran, para publicar como una forma de garantizar esa transparencia en el proceso de investigación y, por tanto, reducir también la posibilidad de plagio, tanto en las autorías como en los procesos. Todo aquello que esté perfectamente referenciado y registrado tiene muchas más garantías de tener mejores y más elevados niveles de calidad. Otra herramienta relevante para evitar el sesgo y las posibles situaciones de plagio lo vemos con los informes registrados. Esta herramienta se orienta hacia minimizar el sesgo o error en los resultados de investigación. Se trata, pues, de un tipo de formato de publicación que podríamos considerar como un formato vivo o en evolución. Es decir, los informes registrados se entenderán como un proceso evolutivo, como un documento vivo, y constará de varias fases, sobre las que se realizarán 2 revisiones por pares. ¿Para qué? Pues para garantizar esta reducción de la tasa a la que hacíamos referencia. Dentro del proceso de plantear una investigación encontraríamos una primera fase de desarrollo de la idea y de diseño de cómo vamos a realizar el estudio. Esto podría corresponder a ese preregistro del que hablábamos. En este punto, una vez que se ha diseñado una hoja de trabajo como si fuera una hoja de ruta, como si fuera un mapa, se aplicaría la primera revisión por pares. Posteriormente, se procede a la recolección y análisis de datos con los que vamos a trabajar y a la posterior redacción del informe. En este punto se aplicaría la segunda revisión por pares previa a la publicación definitiva del trabajo.
Como vemos, se propone realizar un seguimiento o evaluación de lo que se va obteniendo para así avanzar sobre resultados que realmente se corresponden con lo expuesto en un primer momento. Para cumplir con estos requisitos, desde la organización del Centro para la Ciencia Abierta se facilitan documentos que pueden servir de guía a través de diferentes puntos diferentes check-in, donde vamos respondiendo a preguntas que cuestionan si está correctamente planteada la hipótesis, por qué se plantea una pregunta o si la selección de datos es suficiente. Podría ser similar a lo que se plantea con la declaración Prisma, ya que la declaración Prisma también busca reducir el sesgo y aportar garantías de autoridad intelectual en un trabajo de investigación, ya que solo el equipo de investigación o el autor del proyecto de investigación o del proyecto académico es capaz de respaldar adecuadamente el trabajo que ha hecho con datos. Como veis, el trabajo con datos y el trabajo con una fase de hipótesis y confirmación de la hipótesis tiene ya herramientas que nos permiten dar transparencia a todo este proceso. No solo la transparencia está en la tradicional revisión por pares final que se hace en las editoriales, ya se proponen herramientas que desde el principio buscan o trabajan o promueven esa transparencia de la que hablábamos para garantizar no solo la ausencia de sesgo y la ausencia de posibles errores, sino las garantías de autenticidad de la autoría de los datos, de los proyectos de investigación. Podéis consultar este podcast en la plataforma iVoox. También tenéis el artículo de este podcast en la web lauragarciaprado.com, libros y datos. Allí tenéis referencias bibliográficas y enlaces para aumentar o para profundizar el conocimiento sobre este tema. Si os ha gustado el podcast, dadle un like, compartir la información y suscribiros al canal, tanto de YouTube como de iVoox. Y os recuerdo que podéis dejar notas de audio en el WhatsApp que figura en la caja de información. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast, buscadores.